Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra clase de Psicología Evolutiva. El día de hoy nos corresponde nuestra clase de Motivación y Emoción. Ya hemos hablado sobre Introducción a la Psicología y Biología del Comportamiento. Ahora vamos a ver desde los puntos de vista psicológicos y ligeramente biológicos cómo el ser humano, cómo nuestros alumnos, cómo la psicología en general se ve motivada, valga la redundancia, o se ve gatillada por aspectos como la motivación y la emoción. ¿Qué entendemos por motivación? Muy básicamente lo entenderíamos como la fuerza que activa el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Toda acción, todo pensamiento y toda elaboración que nosotros llevemos a cabo tiene que ver con la motivación que hay detrás. Se puede traducir como un motor que subyace toda conducta, ¿ven? Como lo menciona el punteo, con el fin de asegurar nuestra supervivencia como sujetos. En cierta forma es verdad. Hay ciertos comportamientos, hay ciertas acciones que son motivadas por factores más intrínsecos o más esenciales que tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con la nutrición del organismo y tienen que ver con aspectos de seguridad. Como también hay otras motivaciones que son mucho más simples y simplemente van ligadas a satisfacer una necesidad. Sin embargo, como dice el tercer punteo, requerimos energía, activación y objetivos claros para poder elaborar un fin, para poder cumplir con las metas detrás de nuestra motivación, tenemos que tener claro que vamos a requerir mucho esfuerzo, vamos a tener que sentirnos motivados, valga la redundancia, o sea, activados, y tener una clara definición de qué queremos alcanzar con esta motivación, con el fin de que nosotros empleemos la energía necesaria y vayamos cumpliendo metas relativamente realistas. Y aquí tenemos tres factores que determinan la motivación: el componente biológico, el componente aprendido y el componente cognitivo. Esta, esta imagen puede serles un tanto llamativa, es un meme bastante viejo, y al lado tenemos otro meme muchísimo más viejo. Pero a mí me gusta mucho aplicar esto en distintas asignaturas y en distintas áreas, no solamente en pedagogía, sino que el concepto de la pizza con piña. Hay algunos que les motiva la sensación de hambre, les activa el hambre ver una receta como lo que es la pizza con piña. Pero por otro lado, hay un grupo que va a preferir el estilo más tradicional. No va a querer consumir pizza con piña porque lo encuentran extraño, lo encuentran asqueroso, sea cual sea el pretexto que ustedes decidan al respecto. Obviamente aquí mis gustos personales no tienen nada que ver de por medio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes observan una pizza? Más encima hoy en día que estamos todavía pensando qué hacer para comer, o viendo qué es lo que podemos hacer para comer. El primer factor es el apetito, el cual se despierta, por así decirlo. El cuerpo impulsa las ganas de consumir alimento. Y no cualquier alimento, el mismo alimento que produzca la misma sensación de activación. ¿Y qué sería el siguiente paso? Proceder a obtener nuestro alimento. Dentro de esto, las emociones, como dice aquí, son factores biológicos, aprendidos y cognitivos. Y debemos considerar la importancia de las emociones a verse determinada nuestra motivación. Las emociones son el gatillante de la motivación. Es decir, la emoción es la motivación de la motivación. Nosotros siempre acompañamos nuestras emociones, nosotros siempre acompañamos nuestras motivaciones hacia un objetivo con las emociones que hay de por medio. Si yo tengo motivación a realizar una conducta más extrovertida, tengo que tener emociones que ayuden a la extroversión. Excitación, alegría, júbilo, rabia, desespero, desde el punto de vista más activo. Y todo lo contrario, si yo estoy motivado a realizar una conducta más inhibida, más relajada, más para adentro, por así decirlo, me acompañan una serie de emociones que son de carácter más introvertido. Es decir, timidez, tristeza podría ser, nerviosismo, etcétera. Se me trata de ocurrir alguna de por medio, pero la verdad es que no puedo considerarla en este momento.
pero podríamos quedarnos principalmente en emociones que son como más de características tímidas. Tristeza, timidez, introversión. El nerviosismo es importante porque todos cambiamos de distintas maneras, todos reaccionamos de distintas maneras ante el nervio, pero también es importante como un motivante para no realizar acciones que puedan comprometer un peligro o un riesgo. De ahí que sean más introvertidas. Por ejemplo, yo no quiero exponer frente a mi curso, por lo tanto, voy a reaccionar introvertidamente. Mi motivación va a ser que yo pase piola, yo no me vea observado por el resto de mi curso. Trato de ser invisible para el resto. Las emociones se consideran como una reacción subjetiva ante el ambiente. Todos sentimos emociones. Sin embargo, todos estamos frente al mismo ambiente. Y aunque sintamos emociones y estemos frente al mismo ambiente, no todos sentimos igual. Por ejemplo, considerando el área del deporte, todos los competidores tienen que realizar la misma prueba. Recorrer la misma distancia, realizar la misma cantidad de goles, realizar la misma cantidad de anotaciones, alcanzar la misma cantidad de tiros, alcanzar la misma cantidad de repeticiones, realizar el mismo esquema. Y sin embargo, ante un resultado relativamente parecido, no todos reaccionan igual. A lo mejor para el sujeto que tengo al lado, batir un récord puede significar algo muy alegre, algo muy bueno, y para el que tengo al lado, batir el mismo récord puede significar sucesivamente o completamente frustrante. Y eso es lo que nosotros estudiamos dentro de las emociones. ¿Qué pasa ahí? Que lo mismo que te pasó a ti como me pasó a mí, nos hace reaccionar distinto y nos motiva de forma distinta. De manera que nosotros lo podamos catalogar como algo agradable o desagradable. Se acompaña de respuestas neuronales y hormonales, es decir, hay neurotransmisores asociados a este comportamiento. El ambiente genera fenómenos, genera situaciones que nos afectan a nosotros, y ante las mismas nuestros cuerpos generan neurotransmisores y hormonas que tienen que ver con dicha situación. Nosotros hablábamos en clases anteriores como la adrenalina, por ejemplo, afectaba de sobremanera al cuerpo en situaciones de riesgo, en situaciones de alta actividad, en situaciones de escape. Y tiene que ver con el cuerpo reaccionando según las emociones que percibe, generando los neurotransmisores necesarios para seguir sobreviviendo. Si yo tengo que correr, que el cuerpo me ayude a correr, independiente que ya haya recorrido una distancia que yo no debería seguir avanzando, pero ahí estoy, sigo corriendo. Y viceversa, si son situaciones que son tranquilas, si son emociones asociadas a la tranquilidad, mi cuerpo debería producir neurotransmisores como serotonina, como dopamina en caso de conductas placenteras. Finalmente, las emociones son de carácter adaptativo, es decir, no siempre manifestamos las mismas emociones que el resto ante el mismo acontecimiento, lo que hablábamos recién. Nosotros nos adaptamos a las situaciones, nuestras emociones nos ayudan a hacerlo. Sin embargo, no todos los que estén alrededor de nosotros van a reaccionar igual. Por eso yo les daba el ejemplo anterior de la pizza con piña. No todos reaccionamos igual ante el mismo plato. Incluso reaccionamos de distintas maneras o particularmente con ciertas personas. El ejemplo más claro y es el que más vemos cuando tenemos que trabajar con niños, por ejemplo, es cuando a alguien del curso le gusta otro niño, otra niña. Vemos que su conducta cambia inmediatamente y con las jefaturas de curso es mucho más notorio. Y el curso te ayuda a confirmar o a descartar tus sospechas. Vemos que hay un alto cambio en el niño o la niña frente a la otra persona. Y vemos que también viene acompañado de otras emociones como mayor anhelo, mayor acercamiento o por el contrario, mayor agresividad. Depende de cómo se va manifestando en el caso. Y ahora vamos a las teorías de la motivación, también relacionadas con las emociones. La teoría biológica tiene que ver con la conducta humana y la herencia de los instintos. Todos hemos escuchado la palabra instinto, y no me refiero al ultra instinto, para nada. Pero cuando nos referimos a instintos, nos referimos a conductas innatas, nos referimos a toda conducta que pareciera no tener mayor preparación. Se piensa que biológicamente
como especie, heredamos ciertas conductas que están relacionadas a la supervivencia. Cosas muy rápidas el, como el apego, la adquisición de bienes, el gregarismo que tiene que ver con la capacidad de ser seres sociales. ¿Por qué a donde sea que vamos podemos socializar con ciertos sujetos? En algún momento, no sé si esto se aplique para todas las generaciones, pero en algún momento estuvo muy marcado en tema de modas lo que se llamaba tribus urbanas, al menos en Chile. ¿Qué entendíamos por tribus urbanas? Distintos tipos de estilos, de chicos y chicas con distintos tipos de estilos de moda, música, baile, etcétera. Y vestimenta también. Y generalmente varios de estos estilos se caracterizaban por ser aislados, pero ahí los veíamos como una tribu. El concepto de tribu hace mención del gregarismo, del estar junto, del estar reunido. La teoría del instinto se abandona como pilar principal al tener que considerar aspectos como el pensamiento y el aprendizaje. El instinto ayuda desde el punto de vista más básico, pero no puede explicar toda la teoría humana, dado que el pensamiento y el aprendizaje son cosas que cada generación va adquiriendo y las que siguen después de esta no necesariamente las imitan. El hecho de que nosotros descendamos del mono no quiere decir que vamos a imitar todas las conductas de los animales. Vamos adquiriendo nuevas conductas, pero los niños que van naciendo después no las tienen implícitas, no nacen con ellas. Se las tenemos que enseñar y muchas veces también aprenden algunas que nosotros no les hemos enseñado y que tampoco vamos a aprender. Y así sucesivamente hay una cadena de aprendizaje. Algunas cosas se heredan, otras no, pero eso ya va más allá del instinto. Después la otra teoría que tenemos, que es la teoría de impulso, eh, habla del impulso como un estado de tensión donde la disminución se convierte en refuerzo para el aprendizaje. Es decir, yo voy estresando al sujeto o el sujeto se va estresando regularmente. Y el hecho de que el sujeto pueda disminuir el estrés hace que la solución ante el estrés se convierta en cómo yo aprendo esta conducta. El ser humano aprende conductas que simplifican o reducen la capacidad de estrés o la capacidad de impulso. O sea, en estricto rigor o tratando de simplificarlo más, el ser humano busca cómo tranquilizarse, tratando de explicarlo de alguna forma. Y después tenemos posteriores estudios que proponen teorías sobre la combinación entre impulsos biológicos y psicológicos, donde la satisfacción de necesidades implica no solo las reclamadas por el organismo, sino también las propuestas por parte psicológica del sujeto. Y eso último nos hace recordar exacto, la jerarquía de las necesidades de Maslow. Nosotros en alguna clase hablamos sobre Abraham Maslow y toda la teoría de motivaciones y necesidades que ésta tenía, donde las más básicas, donde la respiración, el alimento, el sexo, como procreación y la homeostasis, eran necesidades que no eran tan importantes como las más ideológicas, sin embargo son motivaciones y necesidades que nos ayudan a mantenernos con vida. Después sigue la motivación de seguridad o la necesidad de seguridad, tanto física como monetaria, simbólica, familiar, etc. La afiliación como la intimidad sexual, que no es lo mismo que el sexo, no es lo mismo tener sexo para procrear que tener sexo como una forma de intimidad y unión con mi pareja. El reconocimiento como una forma de simbolismo, de acercarse a otra persona, pero al mismo tiempo eh, hacerse notar, hacerse ver. Y finalmente la autorrealización tiene que ver con el cumplimiento de metas, la trascendencia de la persona y la apertura a nuevas meta necesidades, es decir, necesidades que van más allá de las necesidades básicas. Son mucho más complejas. Y finalmente, seguimos con las teorías de motivación. Ahora vamos a la teoría del aprendizaje. Es decir, no solo hay una motivación a nivel biológica, sino que también tenemos motivación mediante el aprendizaje y las conductas. Burns Skinner hablaba muy bien de esto. Se considera la capacidad de aprender nuevas conductas mediante reforzamiento y prolongación de respuestas ante las necesidades a atender. Es decir,
El sujeto tiene una necesidad y reacciona ante ello. La reacción, la respuesta que yo puedo tener puede ser muy positiva como puede ser muy negativa. La forma en la que yo recompense o castigue dicha respuesta va a hacer que la conducta del sujeto se mantenga o se detenga. En educación física vendría siendo, yo quiero que el niño realice la actividad como yo lo deseo. Por lo tanto, voy a hacer la pauta y voy a preparar los refuerzos necesarios para que el niño se sienta recompensado al hacerlo bien y mantenga la misma conducta. Por el contrario, si no lo hace y se sigue portando mal, yo voy a preparar la sanción correspondiente para que deje de mantener esa conducta. A través del condicionamiento podemos aprender conductas básicas y otras más complejas. Sin embargo, también nos encontramos con conductas aprendidas mediante la observación y el refuerzo social. Refuerzo social. Bueno, en el caso de este curso, claramente no podríamos considerar el mechoneo, porque no les ha tocado vivir el mechoneo, al menos no la gran mayoría. Sin embargo, y también lo mencionamos en una clase, el mechoneo es una forma de aprendizaje social, porque no es obligatorio, no es placentero, sin embargo, varios lo desean, lo esperan para sentirse universitario, para sentirse parte de. ¿Y qué quiere decir esto? Yo me dejo mechonear para sentirme aceptado. Y lo que yo aprendo de por medio es que a mí me va a tocar ser quien mechonea al año siguiente, para poder darle la bienvenida a las nuevas generaciones. Y así sucesivamente. El aprendizaje social genera esto, nuevas tendencias que no son biológicas, no son del todo motivacionales a nivel biológico, porque ningún cerebro te impulsa al mechoneo, sino que la sociedad te impulsa al mechoneo y a otro tipo de conductas, y se van manteniendo en el tiempo. Finalmente, la teoría cognitiva habla sobre conductas basadas en el pensamiento humano, es decir, cómo, al igual que la psicología cognitiva lo hablaba, cómo nuestros esquemas mentales van generando ciertas motivaciones a ciertas acciones, la forma de reaccionar o adaptarnos a situaciones según cómo las interpretemos. Nuestro esquema mental nos ayuda a interpretar la situación, y la interpretación de la situación hace que nosotros reaccionemos de una u otra forma. La consistencia cognitiva habla de priorizar la forma en cómo interpretamos, es decir, cómo yo acomodo lo que estoy recibiendo como un pensamiento específico y no como cualquier cosa. De forma que se adecue a nuestras preferencias sobre nuestra forma de actuar. Es decir, nosotros nos sentimos motivados por nuestro pensamiento, pero tiene que ver porque fuimos selectivos con el pensamiento. Solamente agarramos una parte de la idea para hacernos caso. Y eso generalmente en la vida real se conoce como era mejor o se veía mejor en mi cabeza, o funcionaba mejor en mi cabeza. O como hemos escuchado también, plan perfecto, pésima ejecución. La motivación se ve seleccionada y medida por valencias. ¿Qué tan posible es cumplir una meta respecto a otra? Es decir, ¿esto es relativamente realista de cumplir o puede que no? ¿Qué es lo que lo hace cumplible, por así decirlo? Es cómo la forma en la que lo pienso lo motiva. Y finalmente tenemos la motivación en conflicto, es decir, conflicto de aproximación. Soy atraído por dos estímulos que me estimulan, me motivan. Por ejemplo, a mí a lo mejor no me gusta la pizza con piña, quiero una pizza normal, pero tengo muchísima hambre. Probablemente me coma ambas pizzas. Conflicto de evitación por evitación. Ambos estímulos me resultan repudiables, me resultan indeseables y por ende no me generan motivación, todo lo contrario, me generan motivación para alejarme de ello. Una sola opción en el conflicto de aproximación-evitación. Una sola opción presenta resultados positivos y negativos. Tengo que estudiar para sacarme una buena nota. Sin embargo, la motivación solamente es la nota. Por otra parte, el hecho de estudiar me motiva a querer descansar. Conflicto de múltiples aproximaciones y evitaciones. Abarco varias opciones, pero cada una de ellas posee elementos positivos y negativos. La última me gusta compararla con Doctor Strange en los Avengers.
Hay millones de posibilidades y solo ganamos en una. Pero tiene que ver con eso. Hay múltiples probabilidades, varias me generan motivación y al mismo tiempo me hacen evitarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recurrir a probablemente mi información selectiva y elegir la que más me sirva o la que mejor se adapte a mi cabeza. Y con eso, estimadas y estimados, llegamos al final de nuestra clase. Espero que haya sido informativa, espero que haya sido fácil de entender y si no la alcanzaron a ver, no se preocupen, en la clase sincrónica por Zoom vamos a hablar más a fondo de este tema. Y por si acaso, esta es toda la materia que vamos a ver para la primera prueba. Introducción a la psicología, biología del comportamiento y motivación y emoción. Espero que estén muy bien y nos vemos en clase. Quédense atentos para las próximas clases que voy a subir. Hasta la próxima.